Amigos, bienvenidos a Onza en Español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admite con vergüenza que ya no puede más con la guerra y da una orden a su ejército que ha sorprendido a todo el mundo. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que la Federación Rusa decidió comenzar en contra de Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Si les gusta nuestro contenido, no olviden tampoco dar las gracias, que eso sería de gran apoyo para nuestro canal. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, hace prácticamente 6 meses que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, decidió comenzar una guerra. Una guerra sin sentido, un conflicto armado que continúa generando miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de Ucrania para poder salvaguardar sus vidas y la de sus familias. 6 meses donde el ejército ruso ha prácticamente masacrado y destruido todo el territorio ucraniano, y en este momento el presidente de Rusia admite ante todo el mundo que ya no puede más con esta guerra, que ha sido un error que ha cometido la Federación Rusa en querer invadir otro país y ahora está recurriendo a acciones desesperadas para tratar de mantener su imagen ante todos los países del mundo y, por supuesto, para no tener que admitir el grave error que por una ambición personal cometió la Federación Rusa en contra de Ucrania, en contra de Europa y, en definitiva, como siempre lo digo, en contra del mundo libre y el mundo democrático. Pues el presidente ruso Vladimir Putin el día de hoy ha firmado un decreto aumentando el tamaño de las Fuerzas Armadas de su país en 137,000 personas, cuando la guerra del Kremlin en Ucrania superó la marca de los 6 meses, como mencionamos anteriormente. Fíjense lo siguiente, el ejército ruso prácticamente ya no puede continuar con esta guerra. Como las mismas autoridades rusas lo han dicho, se encuentran estancados en Ucrania. No han podido avanzar ni un solo milímetro desde hace algunos meses, y esto ha convertido lamentablemente en la guerra que ha hecho Vladimir Putin en contra del territorio ucraniano en un sitio desolado donde el ejército ruso lo único que hace en este momento es resistir el feroz ataque que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan emprendiendo en contra de un invasor que se encuentra ilegalmente en su territorio. Pues no tiene otra opción Vladimir Putin que tratar de aumentar el tamaño de sus Fuerzas Armadas, pedir más personas para poder enviarlos a la guerra y que sirvan de carne de cañón a una ambición personal que, como el mismo presidente Putin lo ha dicho en reiteradas ocasiones, su único objetivo es volver a recuperar el territorio que le pertenecía anteriormente a la Unión Soviética y volver a implantar el sistema socialista y comunista que ha fracasado en todos y cada uno de los países donde ha querido ser implementado. Las Fuerzas Armadas de Rusia se quedan sin gente, se quedan sin personas para poder pelear en esta guerra. Y ahora Vladimir Putin, a falta de voluntarios, simplemente ha firmado una orden para ir a reclutar a los jóvenes rusos, ponerles un uniforme, entregarles un arma y decirles: váyanse al campo de batalla a servir como carne de cañón para nuestro país. El decreto de Putin aumentará la cantidad de personal de combate en las Fuerzas Armadas rusas en aproximadamente un 10%, de 1,01 millones a 1,15 millones de personas. Eso llevará el recuento total de militares de ese país a 2,04 millones de personas que en este momento se espera que vayan a formar parte de las Fuerzas Armadas y específicamente del ejército ruso. Fíjense lo siguiente, el problema, amigos, de los comunistas y los socialistas, en este caso de Vladimir Putin, es que para ellos es muy difícil aceptar la derrota. Y Vladimir Putin no le va a importar que se destruya por completo su propio país antes de él aceptar al mundo que él se ha equivocado con esta guerra. Pues indirectamente ya lo está haciendo. Esto no es más que una admisión ante todo el planeta que ha sido un error invadir Ucrania, que los planes que ellos tenían no les han salido como los tenían calculados y que no les ha tocado sino más opción
que tratar de reclutar ahora a jóvenes, a personas comunes y corrientes dentro de la sociedad rusa para tratar de enviarlos a un campo de batalla que, por cierto, nadie quiere estar en este momento. Vladimir Putin, por un lado, dice, sí, vamos a continuar con la guerra, pero con el otro lado, con las acciones que ha tomado, no ha hecho más que una admisión ante todo el mundo del error garrafal que ha cometido al querer invadir este país, que ha recibido el apoyo prácticamente de todos los países democráticos del mundo. Porque recuerden ustedes que los únicos países que han apoyado a Rusia en esta aventura guerrerista han sido también países comunistas y socialistas. Los grandes países democráticos y libres, también pequeños países, pero que gozan de libertad, han apoyado a Ucrania no solamente de manera económica, pero también apoyo militar directo al enviar armamento y equipamiento de guerra para poder luchar y que las Fuerzas Armadas de valientemente de Ucrania con coraje han repelido a un invasor que se encuentra en ese territorio y que no ha podido ni siquiera tomar la capital de Kiev. Una copia de la orden en el sitio web del gobierno ruso dice que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de enero del 2023. Esto fue publicado en línea y reportado por todos los medios de comunicación estatales rusos, pero no se dio de inmediato ninguna razón para el aumento en el número de tropas, pues la razón ya se las estoy dando yo a ustedes en este momento. Vladimir Putin se queda sin gente. Ni siquiera los propios rusos quieren ir a pelear en esta guerra. Los soldados de Rusia se encuentran prácticamente desmoralizados. No tienen ningún incentivo para continuar peleando por una guerra absurda y ahora no le toca a Vladimir Putin otra opción sino mandar a reclutar a la fuerza a todos estos jóvenes rusos y enviarlos a esta guerra sin sentido que continúa dejando víctimas en Ucrania. Esto se produce solamente un día después de que el jefe de defensa de Putin reconociera que la campaña militar rusa en Ucrania prácticamente se ha estancado. Y esta es la razón principal. Simplemente es una admisión de derrota por parte del ejército ruso. Ellos dicen, nos hemos estancado. Eso significa, por supuesto, que el ejército ruso prácticamente ya no tiene ninguna opción de poder apoderarse de todo el territorio ucraniano. Recuerden ustedes que Rusia no tuvieron otra opción, como dije anteriormente, sino concentrarse en el este del país, donde son apoyados por algunos ucranianos que son prorrusos, que son pro Vladimir Putin y que lamentablemente han traicionado a su país, han traicionado a Ucrania, y yo creo que cuando todos estos territorios sean liberados por el ejército ucraniano, todas estas personas que le han hecho el juego a la Federación Rusa, al socialismo y al comunismo, tienen que ser juzgadas, tienen que rendirle cuentas a la justicia por traición a la patria, por apoyar a un ejército invasor que se encuentra ilegalmente dentro del territorio ucraniano. Las Fuerzas Armadas rusas no lograron capturar la capital de Kiev, pero ahora controlan grandes extensiones del sur y el este de Ucrania, donde Moscú ha vuelto a concentrar la mayoría de sus fuerzas en la región industrial del Donbass. Pero los observadores militares han dicho que el ejército ruso parece desmoralizado y poco personal, mientras que el progreso reciente en él ha sido gradual, específicamente en el este de todo el país. Pues Vladimir Putin no tuvo otra opción, como dije anteriormente, por la falta de moral y la falta de capacidad del ejército de ese país, que ordenará ahora a todo su ejército que vaya a las calles de Moscú a reclutar a los jóvenes para que puedan ser enviados a esta guerra que, como dije anteriormente, es una guerra en contra de la democracia, es una guerra en contra de todos los países del mundo que aman la libertad y que no quieren pasar a pertenecer a la Federación Rusa y, por supuesto, mucho menos quieren pasar a volver otra vez a integrar la antigua Unión Soviética. Rusia no ha publicado ninguna estimación reciente de cuántos de sus soldados han muerto o han herido en Ucrania.
Por supuesto, las autoridades ucranianas dicen que el número es más de 45.000 soldados. Esto no se ha verificado de manera independiente, pero son las estimaciones que el ejército ucraniano y el gobierno de ese país le han dado al mundo de todas las bajas que han tenido el ejército ruso en esta campaña que lleva aproximadamente 6 meses desde que comenzó, y que por lo que se ve en este momento no arroja un final feliz para la Federación Rusa. No queda claro con este decreto firmado por Vladimir Putin cómo planea Moscú aumentar de manera cierta el número de tropas. Tampoco si va a implicar emplear más contratistas, aumentar el número de conscriptos o ambas cosas. Hasta ahora, Vladimir Putin se ha abstenido de pedir una movilización completa en casa y el Kremlin insiste en llamar a la guerra una operación militar especial, porque si algo tienen bueno estos comunistas y socialistas es que ellos son expertos en ponerle nombres extraños a las cosas para tratar de confundir a toda la opinión pública. El día miércoles se cumplieron 6 meses desde que el ejército de Putin lanzó una invasión a gran escala contra su vecino Ucrania. El aniversario coincidió con el Día de la Independencia de Ucrania en un simbolismo dual que provocó advertencias de que Rusia pudiera aprovechar la ocasión para incluso intensificar sus ataques. Esos temores se materializaron cuando Kiev dijo que al menos 25 personas murieron en un ataque con cohetes rusos en una estación de 3 en la ciudad de Chaplin, en la región central justamente de ese país. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque, pero no las bajas de civiles. Y dijo, por supuesto, el día jueves que más de 200 soldados ucranianos y equipos militares que se dirigían al Donbass fueron destruidos en este ataque, pero lamentablemente dejó muchas víctimas civiles, algo que ha estado haciendo el ejército ruso desde el inicio de la guerra. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.